Cuando Ignacio Álvarez encontró el cadáver, yo estaba profundamente dormida, agotada después de una etapa de mi vida muy complicada. Y no voy a mentir, ese viaje hasta las islas había sido raro. La ocupación era mínima, y cuando digo mínima, es mínima. Solamente había 12 tiendas de campaña ocupadas. Por norma general me he prohibido ir en verano a las IES. Hablamos de un grupito de islas que son lo más cercano al paraíso que una ha visto con estos dos ojos. Y, como hubiera dicho mi difunto padre, soy una persona viajada. He estado en Cuba, en la Riviera Maya, en Miami, y puedo jugarme una mano a que nunca habrá nada como las Islas IES. Quizá me deje llevar por la tierra, sí, pero no miento. Supongo que a su ya conocido paisaje de la playa de Rodas y otras más ocultas hay que sumarle el entorno y la soledad. Eso es lo que más me gusta de mis viajes a las islas y debo admitir que lo conocí de casualidad. Cuando era niña vivía en Cangas con mis padres y mi hermano mayor, sí, el afortunado de nombre normal, y siempre veníamos a las islas durante el verano. Hablo de hace unos 25 o 30 años. Antes esto no estaba masificado, alguna familia, algún veraneante, pero no era tan fácil llegar a las islas. Eso cambió, según mi percepción, sobre el año 2000. No sé si fue una inmensa apertura del turismo o es que empecé a ser más consciente de las cosas, pero recuerdo la playa de Rodas completamente atestada de sambriles o gente joven con neveritas cargadas de alcohol. Las dos últimas veces que repetí la experiencia, antes de abandonar del todo las incursiones veraniegas isleñas, recuerdo perfectamente la ilusión al bajar del barco. Rodas tiene un cartelito que se asemeja a uno de esos antiguos letreros hechos de forma rudimentaria con dos tablones. Verlo ahí con una madera oscura y vieja. No sé si venía de algún Carballo o eso quería imaginar yo, pero su contraste con la blancura de la arena me provocaba una sonrisilla de placer que duraba unos 15 minutos hasta que el azul, el rojo, el verde y el multicolor copaban la playa. No sé, con todos mis respetos, a mí me recordaba a esas inmensas y odiosas playas de Levante con esa gente cogiendo sitio en la arena desde las 8 de la mañana, y eso me da repelús. Dejé de ir durante unos 3 años, desilusionada por lo que siempre he considerado una invasión injusta y una afrenta contra un paisaje natural tan bonito. Volví a los 25 por petición de una vieja amiga y lo hice cuando la temporada alta había pasado. Esas sí eran mis islas, pocos turistas, pocas sambriles, algún que otro desnudo y, sobre todo, mucha paz. Eso era lo más importante, la paz. Entiendo que en Galicia el turismo es fundamental, pero me persigue la imagen de las playas infestadas del Mediterráneo. Seguro que habéis escuchado eso de que en Galicia llueve mucho. No os lo creáis. Es lo que os decimos para que no vengáis aquí a veranear y poder disfrutar de nuestra tierriña. Aunque debo reconocer que en este viaje sí que llovió. Carayo sí llovió. Era el penúltimo fin de semana antes de cerrar los trayectos de la temporada estival, y en la televisión habían anunciado lluvias fuertes. Fuertes era algo así como un sinónimo de no creo que haya ningún momento del fin de semana en el que vayas a ver un rayo de sol. Aunque, como decía mi abuela, Galicia es bonita, e si chove, más bonita ainda. El trayecto en barco fue de unos 3/4 de hora. Yo iba en el interior para evitar mojarme. Había unos 10 bancos por lado y cada uno de ellos estaba separado con el que tenía enfrente por una mesa. Vi 3 parejas de novios jóvenes, un padre con su hijo de unos 18 años, una madre con su hijo pequeño, 2 chicos que intentaban ocultar, de forma algo absurda bajo mi punto de vista, que eran novios, 2 amigas que miraban por la ventana y parecían preocupadas por las olas y una pareja de ancianos donde ella hablaba de más y él parecía tener la cabeza en otras cosas. No sé si alguna vez habéis viajado en barco, pero os garantizo que hacerlo con la mar picada es como subirse a la montaña rusa de un parque de atracciones. Sí, tal vez sea algo exagerada, pero desde niña me enseñaron a tenerle respeto. Mi abuelo fue marinero, viajó a Noruega varias veces, y os aseguro que lo que contaba ponía los pelos de punta. Si él decía que no se salía a faenar o navegar, no se salía, entre el oleaje y la lluvia, que amainaba o arreciaba por fases, tardamos casi 1 hora y 10 minutos en que el mar de Onza atracara en el puerto de la isla de Ofaro. Esa era la isla del medio, donde estaba la playa de Rodas y a la que se podía acceder sin la necesidad de un barco privado. El resto de mi adorado archipiélago estaba formado por la isla de Monteagudo en el norte y San Martiño en el sur. No presté ninguna atención a quien entraba o salía del barco cuando bajamos. El orvallo do Carallo estaba en pleno auge.
Así llamábamos de pequeños en casa a la puñetera lluvia fina que te cala hasta los huesos. Mi hermano de nombre normal y yo lo decíamos cuando correteábamos como parvos entre los árboles de la finca de mi abuela, y para qué negarlo, ella se enfadaba por la expresión y nosotros encantados de chincharla. Con esas finas e incesantes gotas, enfilé el camino al camping con la mochila cargada de provisiones y ganas de desconectar. No era un trayecto largo, unos 20 minutos. Prácticamente todos nos dirigíamos directos hacia allí. Yo iba con la cabeza gacha y la vista en las desgastadas botas de montaña que siempre llevaba en la mochila, como previsión ante una posible lluvia. Estaba calada hasta los huesos, y las gotas me resbalaban por las mejillas y el chubasquero haciendo carreras por ver cuál llegaba primero a los muslos. El camino al faro es el mismo que conduce hasta el camping. Atravesamos lo que se conoce como Lago Dos Nenos, una laguna separada de la playa de Rodas por un banco de arena donde se pueden ver algunas de las especies acuáticas autóctonas. Además de los típicos musos, recuerdo que ese día un pulpo de color rosado se deslizaba entre las rocas, quizá molesto por el incesante picoteo de las gotas sobre el agua. Todos fuimos abriendo nuestras tiendas de campaña. Lo hicimos en silencio y pensé que sería por todas las maldiciones de no haber cancelado el billete. Como dirían los clásicos, cuán equivocada estaba, aunque de eso me enteraría dentro de varias horas. Esos primeros momentos del viernes pensé en subir al faro de Cies, la parte más alta de Monteagudo y sin duda la más bonita, pero la lluvia me estaba amargando y estaba demasiado cansada. Me encantaría deciros que tenía claro el motivo, pero supongo que sería el estrés acumulado de las últimas semanas. La cuestión es que me dormí como un tronco después de secarme y de cenar una triste bolsa de petates que había comprado al intuir que me iba a entrar hambre a media tarde. Si no hubiese llovido tanto, habría ido hasta el restaurante, pero, como dicen Sludies, la pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. Ojalá pudiera contar que tuve remordimientos por cenar eso porque soy sana y deportista, pero ni de broma. Me sentaron tan bien que creo que favorecieron ese sueño que rozó la inconsciencia. Hasta que el niño pequeño que había visto con su madre durante el viaje en barco despertó a los pocos que quedábamos en el camping con unos chillidos y unos llantos que jamás había escuchado. Recuerdo que todo fue como una de esas películas de misterio que veía con mi padre. Pensé en mí que hubiera visto un cadáver. ¡Ay, lo que me esperaba! La chica que había muerto se llamaba Bernet Dupont, aunque aún no lo sabía. Tenía 28 años, era francesa, a juzgar por su apellido, y guapa, muy pero que muy guapa. Recuerdo haberla visto en el barco con una melena rubia recogida en una coleta y unos dientes pequeños y sorprendentemente blancos. Aunque si algo me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un extraño color verde oscuro con vetas maranes. Parecían las copas de los árboles en otoño. Cuando salí de la tienda estaba lloviendo con mucha intensidad, como si los berridos del chiquillo hubiesen despertado a algún dios antiguo y éste nos castigara con un diluvio. Eché un vistazo al horizonte y vi las olas creciendo cada vez con más fuerza. Por segunda vez, pensé en los dioses y en que Poseidón se estaba divirtiendo de lo lindo. El chico tiritaba y abrazaba a su madre, que lucía unas ojeras de impresión. De vez en cuando fruncía el ceño como si cada chirrido se le metiese en la cabeza. Ya sabéis a qué me refiero. Como cuando estás de resaca y tu puñetero hermano de nombre normal decide levantarte dando golpes a una cacerola. Maldito crío. Asocié el pensamiento rápidamente. Sin duda esa mujer estaba durmiendo la mona. ¿Sentí lástima? No. ¿Tuve envidia? Pues un poco, ¿para qué mentiros? No por la resaca, sino por los recuerdos de cuando no tenía remordimientos por perder un domingo entero intentando no morirme. Benditos 20. Me acerqué hasta la madre y el niño. El pequeño seguía abrazado a ella y no quería moverse de entre sus brazos. Hola, me llamo Nora y soy policía, mentí. ¿Tú cómo te llamas? El niño no quiso ni mirarme, así que desvié los ojos hacia su madre. Ignacio, respondió por él. Tenía la voz áspera y gastada. Un vasto aroma a alcohol me llenó la nariz, aunque contuve la mueca de asco. Es un nombre muy bonito, Ignacio. Necesito que me eches una mano, porque tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Qué has visto y dónde lo has visto? Sinceramente, pensé que la madre iba a hacer algo, pero no fue así. No movió ni un músculo, ni siquiera parecía preocupada por su hijo. Ignacio, entiendo que te has asustado mucho. Seguro que no pasa nada, pero tienes que decírmelo. La policía necesita toda la ayuda posible. ¿No quieres ayudar a la policía? Vi que la gente seguía mirando desde dentro de sus tiendas, expectantes para saber qué había ocurrido.
El niño se separó despacio de su madre. Tenía la entrepierna mojada y el sudor se fundía con las gotas de lluvia que se le aislaban en la frente. Los ojos del chiquillo estaban rojos, encendidos e hinchados. He visto. Creo que estaba muerta. ¿Muerta? Noté que los ocupantes de otras tiendas aguzaban el oído. Una chica, en la playa, serán imaginaciones del niño, dijo su madre quitándole importancia. No estoy mintiendo, se defendió. ¿Dónde estaba? Mi interés crecía por momentos. El niño levantó el brazo en dirección al faro. Allí solo había una playa, la de Nosa Señora o Carracido. No era muy grande y estaba a los pies de un sendero. Muchos veraneantes la preferían en lugar de Rodas por estar más aislada. Quédense aquí, por favor, pedí en alto a los que habitaban el camping, aunque debo reconocer que me sorprendió que nadie me siguiese. Lo achaqué a la lluvia, no al morbo. Al salir de la zona donde estaban todas las tiendas de campaña fue cuando vi por primera vez una diminuta gota roja en el suelo. Ignoraba que, de la misma forma que yo lo estaba haciendo, Ignacio también la había visto hacía unos 15 minutos. El sol ya se había levantado en el horizonte, pero solo se distinguía a través de unas nubes grises muy oscuras. La lluvia cada vez golpeaba más fuerte el chubasquero que me había puesto para salir de la tienda. Estaba empezando a tener frío. Unas mallas negras de deporte, unas botas de montaña y un cortavientos grueso no componen la indumentaria más adecuada para resolver crímenes. Cuando te conviertes en investigadora privada piensas, iré todo el día vestida con sombrero, gafas de sol, gabardina y me ocultaré tras un periódico. Bueno, sí y no, lo del periódico lo hacemos alguna que otra vez, aunque debo reconocer que yo siempre lo hago detrás de una revista de decoración. Me encantaría decir que es por disimular, pero no. Soy una loca de los arregla tu casa con poco presupuesto. Siempre he pensado que si hubiera nacido en Estados Unidos tendría uno de esos programas de televisión donde compran casas hechas añicos y las convierten en hogares. En mayúscula, volviendo a la indumentaria. ¿Imagináis salir del portal y ver a un tipo en el bar de enfrente leyendo un periódico con gafas de sol, una gabardina larga de color gris y un sombrero calado? Si el disimulo fuese un arma, se nos dispararía en el pie. Así que ahí estaba, en misa dorada síes luciendo una vestimenta digna de perderse en la montaña y siguiendo la dirección marcada por un niño que se acababa de hacer pis encima de puro miedo. No estaba mal para un primer amanecer en la isla de Ofaro. Me abracé a mí misma y continué caminando. Me escoltaban pinos y eucaliptos altos y centenarios. La vegetación, espesa y frondosa, era de un verde chillón todavía más llamativo con el contraste de la lluvia. En algunas zonas del suelo había charcos, y el olor mentolado de los eucaliptos me llenaba las fosas nasales. Apreté un poco el paso intuyendo que pronto arreciaría aún más la tormenta y no daría tregua. No tardé más de 5 minutos en llegar al sendero que descendía a la playa tras torcer a la derecha. 2 troncos de madera, algo más anchos que el grosor de una mano, ejercían como pasamanos laterales del camino que conducía a Nosa Señora o Carracido. Antes del giro descendente vi que había asustado tanto al niño. Decenas de gaviotas se amontonaban, chillaban y empujaban en apenas 1 metro. Algunas estaban completamente empapadas, como si acabasen de salir del agua con un pez en la boca. Ni siquiera se alejaban a rocas más separadas para comer. Simplemente picaban una y otra vez lo que fuera que les llamase la atención. Me acerqué hasta ellas con cautela y cogí un palo bastante grande a modo de defensa. Pude acercarme aproximadamente a 1 metro antes de que una de las gaviotas me sobrevolase a modo de advertencia. Esa era su comida. Tampoco me habría hecho falta más. El olor de un cadáver es inconfundible. El problema es que, además del propio perfume de la muerte, el cuerpo también cargaba con el hedor del mar. Las gaviotas arrancaban pedazos de carne sin piedad. El ambiente estaba empapado del putrefacto hedor de la mezcla de jugos que emanaba del estómago y los intestinos, completamente a la vista. El cuerpo, muy blanco aunque algo amoratado, estaba desnudo de cintura para arriba y se apreciaban perfectamente los pechos con laceraciones y heridas de picotazos. La cara de Bernet Dupont, aunque en ese momento no sabía su nombre, estaba destrozada. Solo uno de sus ojos miraba hacia el sendero con un azul casi coloreado. Un mechón rubio resbalaba por la frente y tapaba el hueco negro del otro ojo, como una toga dispuesta a mantener el decoro. La nariz era un borrón deforme y aplastado, y la boca estaba abierta en un grito mudo de horror proferido por unos labios partidos y llenos de grietas, reventados a golpes. Me acerqué todavía más a las gaviotas, armada con mi palo protector. Por un momento temí que pudieran atacarme,
pero se abrieron en círculo el tiempo suficiente como para ver que en la zona del corazón había una hendidura que parecía más profunda y donde todavía se advertía un riachuelo seco de color rojo oscuro. Además, la habían rajado en horizontal en el estómago y dejado en la playa con la intención de que las gaviotas se la comieran o de que el mar la arrastrase y algún que otro pez se diera un festín. Rodeé el cadáver con sumo cuidado para ver si encontraba alguna pista. Llevaba el palo en alto y de vez en cuando miraba hacia arriba para prevenir un ataque. No vi ningún rastro de huellas, prendas de ropa ni, por supuesto, el cuchillo con el que suponía que la habían matado. Si el asesinato se cometió de madrugada y ya había amanecido, seguro que el autor ya se habría deshecho de todo lo que pudiera inculparle. Fui más allá en mi pensamiento, si hubiese arrojado el arma por cualquier acantilado de la isla, era improbable que jamás llegase a aparecer. Volví al camping corriendo, no sin antes arrojar el palo cuando estuve suficientemente alejada de esa muerte alada, y entré en la tienda de campaña. Había dejado de llover, pero las nubes acechaban. Todos los que ocupaban la zona parecían esperar mi regreso, pero solo la mujer mayor a la que recordaba del barco me hizo la pregunta, ¿qué ha visto? No le respondí. Busqué mis posits rosas junto a un boli que siempre llevaba encima, ya os contaré esa historia, y salí de la tienda con la capucha aún calada y empapada. Ni cambiarme me iban a dejar. Será mejor que vuelvan a sus tiendas. Fingí pulsar el número guardado en la memoria del teléfono y esperé mientras todos iban entrando en sus madrigueras. Se quedaron mirándome desde dentro, como si fuesen conejillos asustados que ven a un depredador merodeando fuera de su escondite. Soy Nora, enviada a alguien. Ha habido un asesinato. Acabo de encontrar el cadáver. Observar las reacciones es de primero de detective. Podría haber dicho, se ha cometido un crimen y dejarlo en el aire, o incluso, he encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Pero las palabras asesinato y cadáver siempre parecen más fuertes. Giré en círculos para ver las caras de la gente y me preparé para asestar el golpe maestro. Seguramente, un par de personas pondrían cara de asco, otras apartarían la mirada o apretarían los labios. Estaba segura de que las reacciones no se harían esperar dándome una pista de a quien debía investigar primero. A la víctima la han rajado en el estómago, tiene la cara desfigurada, las tripas desparramadas por ahí y las gaviotas se la están comiendo. Tal y como esperaba me dieron la pista, aunque no como yo había imaginado. Solo reaccionó una persona.